Hola, un gusto saludarlos nuevamente. Es una revisión y análisis de lo que nos dice el plan de estudio sobre evaluación de los aprendizajes para saber lo que implica este proceso de evaluación formativa. Te invito a que me sigas en mis redes sociales 100% académicas, donde encontrarás apoyo para la práctica educativa y para los exámenes de admisión y promoción. Mi nombre es Marcia y comenzamos. La evaluación de los aprendizajes forma parte del proceso formativo. Se encuentra dentro de la relación pedagógica profesor-estudiante y en el marco de un currículo que integra conocimientos y saberes alrededor de la realidad de las y los estudiantes. La evaluación del aprendizaje tiene como base la relación pedagógica de las maestras y los maestros con sus estudiantes en el marco del aula, la escuela y la comunidad, entendidos como espacios de interdependencia e interrelación para la construcción de saberes y conocimientos. Aquí entran en juego otros elementos como son el aula, la escuela y la comunidad y los espacios de interdependencia e interrelación. Es decir, el aula, la escuela y la comunidad son estos espacios que son interdependientes unos del otro y también se interrelacionan unos de los otros. La realidad que los niños viven fuera de la escuela se tendría que ver reflejada en el aula y en la escuela. Y lo que aprenden los niños en el aula y en la escuela tendría que verse reflejada en la comunidad. Tiene como función principal retroalimentar el proceso educativo a través del diálogo entre el profesorado y las y los estudiantes, que desencadene procesos de autorreflexión de ambas partes para identificar los logros y elementos por trabajar, los obstáculos que se han presentado y, en su caso, trazar acciones de mejoramiento. Entonces, este proceso de evaluación es para retroalimentar el proceso educativo a través de un diálogo entre el profesorado y los estudiantes. Los dos tienen que reflexionar, esos procesos de autorreflexión. Yo como estudiante, ¿qué logré aprender? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cómo voy a manifestar lo que aprendo? Y el docente tendría que reflexionar sobre cómo mejorar el proceso educativo, los métodos didácticos que emplea, dependiendo de las dificultades que esté observando en su grupo. Entonces, en estos procesos de autorreflexión habrá que identificar los logros, los elementos que se tienen que continuar trabajando, los obstáculos que se han presentado y con todo esto trazar acciones de mejoramiento. Este diálogo conlleva elementos como la participación, la observación sistemática, personalizada y contextualizada de lo avanzado por los y las estudiantes respecto a los contenidos abordados en los campos formativos en diferentes momentos del ciclo escolar y principalmente cómo se expresan en la vida diaria. Entonces, este diálogo implica participación, la observación sistemática, personalizada y contextualizada. Estamos hablando de una observación que se debe hacer diario. No es una observación esporádica ni eventual. Debe de ser sistemática, intencionada. También, pues, observar los contenidos abordados en los campos formativos y de qué manera lo están resolviendo nuestros alumnos y cómo lo expresan en la vida diaria. Esto es importante. Se evalúa para poner en evidencia el trayecto recorrido y el que falta por andar, con el fin de emitir una valoración pertinente, siempre provisional. Con esto se hace hincapié en que la evaluación de los aprendizajes y la acreditación de dichos aprendizajes responden a dos momentos diferentes. Entonces, por un lado, tenemos que evidenciar este trayecto recorrido. ¿Qué es lo que han aprendido mis alumnos a partir de este proceso educativo que estoy trabajando? ¿Y qué es lo que me falta por trabajar con ellos? Eso se tiene que hacer evidente. A partir de ahí se hace una valoración provisional
y esto se emplea en dos momentos. Por un lado, en la evaluación de los aprendizajes y por otro, en la acreditación, que los vamos a trabajar estos dos momentos más adelante. Dice, el primer momento responde a una evaluación formativa que se centra en el seguimiento que realicen los profesores y profesoras del proceso de aprendizaje de las y los estudiantes. Esto es del desarrollo de estos en diferentes contextos y experiencias que conciernen a su vida cotidiana. Entonces, la evaluación de los aprendizajes es un seguimiento que realizan los docentes del proceso de aprendizaje. El acuerdo al que lleguen el profesorado y las y los estudiantes respecto a su participación en el proceso de reflexión y autorreflexión de las situaciones de enseñanza y aprendizaje se basa en la autonomía profesional del magisterio y a la libertad de los segundos de los estudiantes, por lo que termina siendo fundamental para construir puentes pedagógicos de diálogo basados en la confianza, el conocimiento y la superación compartida. Entonces, estos acuerdos de participación en este proceso de reflexión y autorreflexión, siempre deben de estar presentes estos acuerdos, estas reflexiones y autorreflexiones de ambas partes, del profesorado y de los estudiantes, en un marco de confianza, de conocimiento, de superación. Un aspecto central de la evaluación formativa es trabajar con el error de las y los estudiantes en una estrategia didáctica para interpretar el sentido del error y acordar una estrategia de acción. Entonces, el error como estrategia didáctica y ver de qué manera vamos a superar, con qué estrategia se va a superar ese error. No se trata de contabilizar las tareas que entregó la o el estudiante, el número de sus asistencias, el porcentaje de requisitos que cubrió, ni el número de exámenes que aprobó. Más bien se trata de juzgar si lo que hizo el estudiante está bien o no a partir de la comprensión de lo que no se ha hecho bien y plantear acciones para resolver, mejorar, profundizar un tema, proyecto o una situación de la vida diaria o mejorar los métodos didácticos empleados. Para esto es necesario observar y registrar qué hizo el estudiante, el nivel de comprensión de lo que se ha hecho, plantear las acciones para resolver, mejorar, profundizar los temas, proyecto o situación, y mejorar los métodos didácticos empleados. Toda esta información la vamos a observar y registrar para después regresar a ella y tomar decisiones para mejorar estos métodos didácticos que estamos empleando. Trabajar con el error requiere que niñas, niños y adolescentes experimenten con el error en situaciones concretas de su vida, en las que el profesor y la profesora generen acciones que les permita tener conciencia de lo que hacen y reflexionen para construir una idea verdadera de lo falso. Que comprendan por qué 2 más 2 no son 6 o por qué tirar basura deteriora la vida de la comunidad antes de tener una idea verdadera de lo verdadero, de por qué 2 más 2 son 4 o por qué colocar la basura en un contenedor contribuye a mejorar el medio ambiente de la comunidad. Es decir, vamos a trabajar primero con el error. ¿Por qué el error es error? Para después llegar a esta idea verdadera. Esta es la forma en la que la evaluación formativa contribuye a que la escuela se consolide como un espacio público en donde cualquiera de sus miembros pueda equivocarse y cualquier observador pueda darse cuenta de ello e igualmente puedan contribuir al mejoramiento continuo de los seres humanos que conviven en el espacio escolar. Entonces, todo esto nos tiene que llevar a esto, al mejoramiento continuo de los seres humanos. Las situaciones de enseñanza y aprendizaje comprenden los conocimientos y saberes que tienen su origen en la escuela, la familia o la comunidad, las cuales guardan relación con los contenidos de una o más disciplinas en un campo de formación.
Entonces, las situaciones de enseñanza-aprendizaje comprenden estos conocimientos y saberes que deben adquirir nuestros alumnos, que tienen su origen en la escuela, en la familia y en la comunidad, y que tienen relación con los contenidos de una o más disciplinas de un campo de formación. La observación, reflexión y retroalimentación de las situaciones de enseñanza y aprendizaje pueden ayudar a distinguir los contenidos que tienen un valor sustantivo en la disciplina que necesitan aprender y reforzar las y los estudiantes, y los contenidos que tienen un valor coyuntural con otras disciplinas del mismo campo formativo. Entonces, estamos hablando aquí de tres procesos: la observación, la reflexión y la retroalimentación dentro de una situación de enseñanza-aprendizaje. Acuérdense que todos estos procesos deben de realizarse por ambas partes, tanto del docente como del alumnado. Y aquí habrá que distinguir estos contenidos que tienen un valor sustantivo en las disciplinas que queremos desarrollar en nuestros alumnos y este valor coyuntural en otras disciplinas del mismo campo. Implica también que reconozcan las formas y momentos en los que el estudiante relaciona los conocimientos con los ejes articuladores, cómo los vincula con su realidad y si lo hace de manera individual o en equipo. Entonces aquí el estudiante debe de reconocer estas formas y estos momentos en que relaciona los conocimientos con los ejes articuladores, de qué manera los va a vincular también con su vida cotidiana, con su realidad, de qué manera les sirven para resolver las situaciones de su vida, las problemáticas que enfrenta, y si lo hace de forma individual o colectiva. De acuerdo con cada situación, las maestras y los maestros podrán construir representaciones realistas de los aprendizajes a través de la observación que acompañe el proceso formativo. Por eso es tan importante plantear situaciones de la vida real que tengan que ver con la realidad y el contexto del alumno y la observación que hace el docente de todo el proceso educativo. Esto es fundamental. Por eso también el registro de lo que vamos observando, ese registro sistemático. Esta observación formativa se puede dirigir al nivel de dominio de saberes y conocimientos ya alcanzado en una fase y grado, a un cierto momento del proceso de aprendizaje, a los métodos didácticos empleados, así como a su relación con los compañeros y compañeras del grupo, tomando en cuenta sus intereses y necesidades. Entonces, la observación formativa consiste precisamente en registrar estos saberes y conocimientos alcanzados, los momentos del proceso aprendizaje, hacer descripciones de estos momentos, qué dicen los niños y qué hacen los niños. Eso nos arroja información sobre lo que el niño sabe y puede hacer. Los métodos didácticos empleados, cómo estoy trabajando yo, cómo les estoy presentando la información, cómo estoy propiciando la participación y la reflexión en mis alumnos. La relación con los compañeros y compañeras de grupo, es decir, esa interacción entre pares al momento de construir el aprendizaje. Y qué tanto estamos tomando en cuenta los intereses y las necesidades de nuestros alumnos. Puede ser útil para las profesoras y profesores llevar un registro que acompañe la observación durante la evaluación formativa que ayude a distinguir el acercamiento que niñas, niños y adolescentes van teniendo con el saber y el conocimiento de los campos formativos, así como su expresión en la vida diaria. También puede ser provechoso para ver los cambios y complejidad que va manifestando con respecto al conocimiento, con qué actitud lo hace y en qué espacios le son favorables. Y entonces este registro que acompaña a la observación en preescolar se utiliza lo que nosotros le llamamos el diario de la educadora. Desconozco si en primaria o en secundaria lleven algún instrumento donde se puedan estar haciendo estos registros. Sin embargo,
pues es importante llevar este control, este seguimiento de los acercamientos que tienen nuestras niñas y niños y adolescentes, del saber y el conocimiento de los campos formativos, cómo los expresa en su cotidianidad, registrar estos cambios que nuestros alumnos van teniendo. Conforme avance el desarrollo de las y los estudiantes, también contribuye a realizar valoraciones escritas sobre sus aprendizajes, las dificultades que han enfrentado y sus compromisos para continuar aprendiendo. Entonces, aquí también, pues es importante registrar sobre estos aprendizajes que los niños van adquiriendo, las dificultades que perseveran en ellos y cómo podemos mejorar estos aprendizajes o cómo podemos solventar estas dificultades. Y los compromisos deben ser asumidos tanto por el docente como por el estudiante. La evaluación formativa demanda del compromiso y responsabilidad de las y los estudiantes para hacer una reflexión tanto individual como colectiva. Y aquí, con esta reflexión individual y colectiva, ya estamos hablando de procesos de autoevaluación y coevaluación sobre el proceso de desarrollo que están teniendo, sus avances y los retos que tienen que enfrentar. Requiere realizarse con entusiasmo por parte de todos los actores educativos, hasta donde sea posible en actos amplios de la escuela familia y de la escuela comunidad, con la idea de asumir un compromiso individual y al mismo tiempo colectivo sobre el proceso de formación y aprendizaje de las y los estudiantes de acuerdo con cada etapa del ciclo escolar. Entonces aquí estamos hablando de dos reflexiones, individual y colectiva, la autoevaluación y coevaluación, para saber y reflexionar sobre el proceso de desarrollo que están teniendo, los avances y los retos que tienen que enfrentar y realizarse con entusiasmo, tanto por parte de los docentes como de los estudiantes y de toda la comunidad educativa, y establecer compromisos individuales y colectivos para continuar el proceso de formación. La evaluación formativa es un acto importante en el trabajo educativo que permite que la y el estudiante reflexione sobre su proyecto de aprendizaje, actividad que no se puede formalizar, sino que en los términos de escalón es necesario permitir que fluya en la actividad escolar. De ahí la dificultad para realizarla en sentido pleno en el aula. En este permitir que fluya, es importante que el docente destine un tiempo para propiciar la reflexión en los estudiantes de manera intencionada. Esto contribuye a procesos de metacognición que es fundamental para que el alumno aprenda a aprender. Y se puede hacer desde edades muy tempranas en base a cuestionamientos relacionados con lo que los alumnos y alumnas hacen y aprenden en clase. O sea, no son preguntas generales, sino que son preguntas que van directamente relacionadas con el contenido que se estuvo trabajando en clase. Que ellos reconozcan lo que aprendieron, que identifiquen lo que se les dificulta y cómo pueden usar lo que aprendieron, para qué les sirve y cómo pueden mejorar aquel tema, aquel aspecto que se les dificulta. Todo esto es fundamental para el alumno y para el docente, para todo el proceso educativo. Es importante considerar las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes, ya que la realidad concreta de cada uno de ellos favorecerá o no a que puedan relacionar el conocimiento que aprenden con su vida cotidiana. Todo ello puede ser útil para orientar y comprometer a las y los estudiantes a nuevas situaciones de enseñanza y aprendizaje. Por eso es tan importante conocer a nuestros alumnos, su situación de vida en la familia, cómo es atendido y cómo satisfacen las necesidades en su ambiente familiar, el apoyo que recibe el alumno para su educación, las condiciones sociales, económicas, de salud que el niño tiene, con el fin de orientar el proceso educativo de tal manera que sea significativo para ellos.
También es el momento para que el grupo reconozca durante el proceso con qué aprendizajes tiene dificultades, qué obstáculos se les presenta fuera y dentro de las aulas, qué actividades propician mejores resultados en casa o en los espacios de la comunidad, en qué lugares de trabajo académico se desenvuelven mejor y si esto ocurre de igual forma entre las niñas y los niños. Entonces, este párrafo nos da más aspectos sobre los cuales se puede reflexionar para mejorar el proceso educativo. Aprendizajes con dificultades, los obstáculos que se presentan fuera y dentro de las aulas, las actividades que propician mejores resultados, los lugares que facilitan el ambiente académico y si los niños y las niñas tienen los mismos resultados. Es central que la evaluación arroje información tanto de las acciones que generan aprendizajes significativos en las y los estudiantes, como de las carencias, dificultades y propuestas del trabajo académico de las maestras y los maestros en el mismo proceso educativo. Fíjense muy bien, aquí no estamos hablando de carencias económicas, sino carencias en el proceso educativo. Carencias, dificultades y propuestas del trabajo académico de los maestros. De modo que la mejora se realice durante los procesos educativos y no cuando concluyen. Y esto también es fundamental, por eso la evaluación es formativa, porque durante el proceso educativo se está propiciando la mejora, pero para ello la observación, el registro, la retroalimentación es fundamental. Lo fundamental de la evaluación de los aprendizajes es que contribuya para que el magisterio fortalezca y, en su caso, desarrolle nuevos saberes pedagógicos y disciplinares a partir de la autoevaluación que les permitan mejorar los procesos educativos en el marco contextual en el que se realiza su actividad docente. Entonces, lo fundamental de la evaluación es la autoevaluación del docente y del estudiante para desarrollar nuevos saberes pedagógicos y disciplinares y con esto mejorar los procesos educativos. Y el segundo momento es la acreditación, que tiene como función sustentar el otorgamiento tanto de calificaciones como de certificados, de acuerdo con el juicio que hagan maestras y maestros de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como de las condiciones en las que las estudiantes y los estudiantes hayan avanzado en este. Entonces, la acreditación es para sustentar calificaciones y sustentar certificados. Este juicio no se elabora sumando las actividades de asistencias de las y los estudiantes ni sacando promedios al final, ya que esta lógica poco recupera de las especificidades y condiciones tanto de la enseñanza como del aprendizaje del proceso formativo, en donde se sitúa la evaluación formativa. La calificación se construye con la interpretación que las y los docentes, y en su caso las y los estudiantes, puedan hacer de una serie de evidencias que se logran materializar en exámenes, entrega de trabajos, tareas que se solicitan, cuestiones que incluso se pueden agrupar en un portafolio de evidencias para determinar la asignación de un número de calificación que requiere el sistema educativo. Entonces, los docentes y estudiantes interpretan toda esta serie de evidencias y se asigna un número que viene a ser la calificación. Estas evidencias pueden ser los exámenes, la entrega de trabajos, tareas, portafolio de evidencias, listas de cotejo, bitácoras, lo que se tenga, lo que se haya construido. La función de esta calificación es un acto que permite determinar la promoción del estudiante, pero no el proceso de aprendizaje obtenido. Por observar este video, muchas gracias. Dale like y nos vemos la próxima.